Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Teoría del Conocimiento de cuarto año? Espero que estén muy bien. Long time no see. La semana pasada no pude hacer video porque estuve con conjuntivitis. Tenía el ojo así, no podía leer nada, no podía ver nada, así que por eso tampoco no tuvimos clase, ¿sí? Es una de las desventajas de tener hijos pequeños. No te avisan eso, te contagias todas las cosas que se contagian ellos. Bueno, espero que estén muy bien. Decíamos, la clase pasada estuvimos trabajando con la segunda parte de percepción sensorial. Recuerdan ustedes que es una parte, es la primera de las formas de conocimiento que nosotros vamos a ver en detalle. De las cuatro que vamos a ver en detalle, el resto, las otras cuatro, las vamos a ver un poco más por encima. Habíamos estado viendo algunas de las características, las cuatro características que señalábamos tenía esta forma de conocimiento. Y por lo que decíamos, ¿no? Es un poco la intención del bachillerato, desarmar algunos sentidos, algunos lugares comunes. Y decíamos, desarmar también ciertos lugares de confianza que están muy acerenciados, muy enquistados en, nuestras, en nuestro pensamiento sobre las formas en las que conocemos, ¿no? En particular, yo les decía, desarmar un poco esta idea, esta confianza ciega que tendemos a depositar en nuestra percepción sensorial. Estuvimos viendo a partir de eso que las cuatro características ponían un poco en tela de juicio esa confianza ciega, ¿sí? Entonces, después de haberles dicho, ojo con la percepción sensorial es muy engañosa, ahora vamos a tratar de ver cómo poder superar esos sesgos, esos engaños a los que nos somete la percepción sensorial, ¿sí? Y también las limitaciones, ¿no? Para eso vamos entonces a leer la página, la idea es que hoy terminemos con percepción sensorial, la clase que viene estaríamos empezando con la segunda forma de conocimiento que vamos a ver en detalle, que es la razón. Decía entonces, vamos a la página 92 del libro, que es la 104, creo, del PDF, ¿sí? Sigo viendo mal por la conjuntivitis, así que tendrán que tenerme más paciencia de la que normalmente me tienen, ¿sí? El apartado que vamos a empezar a leer se llama justamente ¿Cómo superar las limitaciones de la percepción sensorial? Como hemos visto, nuestros sentidos no nos dan información completa y neutral, ¿no? Esas dos cosas que nosotros pensábamos que los sentidos en general nos otorgan, que es información completa sobre la realidad, ya vimos que son altamente selectivos, y tampoco nos dan información neutral, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta característica de la selectividad, de la alta selectividad, hace que la información venga sesgada naturalmente, ¿no? Si no, como decíamos la clase pasada, si no, también nos volveríamos locos por la cantidad de información que recibe nuestro cuerpo, nuestros sentidos, ¿no? Pero es limitada. Nuestra capacidad de percepción sensorial es como es. Somos nosotros quienes creamos la idea de limitación basándonos en el deseo de que sea otra cosa o algo más. Acá hay una idea filosófica interesante. No es un problema de la percepción sensorial, no es un problema de la capacidad de la percepción sensorial, es un problema de nuestras expectativas sobre la capacidad de la percepción sensorial. Muchas veces porque la comparamos con ese ideal del ser, muchas veces porque la comparamos, por ejemplo, con la percepción de otros animales. Pero lo cierto es que no es una problemática del otro, sino de uno, ¿no? Pero cuando nos comparamos con otros animales, vemos que nuestros sentidos son menos agudos y que perdemos cierta información del mundo. El reconocimiento de que nuestras impresiones sensoriales son selectivas e interpretativas nos lleva a querer entender cómo y por qué y a preguntarnos cómo podríamos obtener información más completa y precisa. Nuestras otras formas de conocimiento también contribuyen a la idea de que nuestros sentidos son limitados. Nuestra reacción emocional, de la emoción, ante el reconocimiento de que nos perdemos cosas, nuestras conclusiones racionales, de la razón, sobre cómo funciona nuestra percepción sensorial, nuestra respuesta imaginativa a preguntarnos si podemos superar nuestras limitaciones de alguna forma. En general, la idea de que nuestra percepción sensorial es limitada, en comparación con un ideal que nosotros mismos hemos creado, nos impulsa poderosamente a desear saber más. Recuerden que una de las primeras cosas que dijimos sobre la percepción sensorial es en realidad la escasísima información de la que poseemos en relación a esto, ¿sí? O
sea, es tema actual incluso de la biología y de las neurociencias, pero lo cierto es que poseemos muy poca información sobre las formas en las que conocemos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Mucho antes de las investigaciones contemporáneas sobre el cerebro, científicos y filósofos abordaron las limitaciones de la percepción sensorial. Entre los numerosos intentos de entendernos y superar las barreras para un mayor conocimiento, elegiremos aquí dos para discutir. Primero trataremos brevemente un tema de conocimiento inmenso, nuestro desarrollo de la tecnología. Luego abriremos algunas vías para el pensamiento crítico. Entonces, las respuestas que podemos dar, podríamos dar muchas otras, pero las respuestas que vamos a dar en este caso a la problemática de la limitación de la percepción sensorial se nuclean en dos grandes grupos. Por un lado, lo que tiene que ver con la respuesta tecnológica a la superación, a la limitación, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con poner en cuestión estos problemas que se nos asaltan. Vamos primero con la parte de la tecnología. 1. Extender la percepción sensorial con la tecnología. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te preguntan cómo influye la tecnología en nuestra percepción sensorial? Quizás piensas en anteojos y audífonos que ajustan el uso de nuestros sentidos, o quizás en el progreso de la ciencia con telescopios y microscopios y todas las herramientas que nos permiten ver lejos en el espacio y en lo profundo de las células o átomos. O en dispositivos como el sonar, que nos permite usar el sonido de formas que nuestra especie no puede naturalmente. Hablamos del sonar cuando hablamos de las formas de ecolocación de algunos animales. O quizá piensas en la revolución en la tecnología de las comunicaciones que nos ha conectado con imágenes y sonidos de todo el mundo. De hecho, algunos psicólogos, científicos cognitivos y educadores están planteando preguntas muy interesantes sobre el grado en el que los computadores, me encanta el masculino, y los medios sociales están influyendo en los procesos que usan nuestros cerebros para manejar información y obtener conocimiento. ¿Cómo modifica el hecho? Hay una pregunta que nos hacemos permanentemente, ¿no? ¿Cómo modifica nuestra forma de pensar el uso actual de la tecnología? ¿Sí? No necesariamente pensando en términos de mejor, peor, etc. ¿Sí? Por ejemplo, algo que puedo yo constatar en mi propia práctica docente. Noto que mis alumnos, en líneas generales, no estoy hablando de particularidades, ¿no? Pero en líneas generales tienen mucha menos capacidad de concentración, largos tiempos en una cosa, ¿sí? Les cuesta un montón más concentrarse durante, ya ni siquiera digo una hora, digo 40 minutos en una misma actividad, ¿sí? Eso tiene que ver con la dinámica propia de las búsquedas en las redes, ¿sí? Eso tiene que ver, y acá viene la pregunta que es epistemológica, con sus formas de aprender. Las formas en las que aprenden las nuevas generaciones ya no requieren esa concentración tan larga, sino que al revés, requieren una mentalidad que salte mucho más rápido y mucho más plásticamente de uno a otro tema, ¿sí? Esto no es que lo digo yo y lo observo yo digamos, en la muestra muy pequeña de alumnos, quiero decir, esto es una consideración general que están haciendo en este momento sobre todo los epistemólogos, pero también los científicos cognitivos, ¿no? Es justo decir, terminé ese párrafo, ¿no? Sí, es justo decir que el desarrollo de la tecnología ha ampliado espectacularmente nuestro conocimiento observacional. Desde nuestras casas podemos observar la naturaleza como nunca antes. Una cámara web en un computador nos permite oír a las garzas azules en sus nidos y verlas, cómo ponen sus huevos. Una película en un televisor o un computador puede llevarnos a lo profundo del océano para ver extrañas criaturas, o a lo alto del cielo para presenciar migraciones de aves. Con la tecnología también podemos extender nuestros sentidos a aspectos del universo que nadie había visto hasta hace poco. Podemos estudiar partículas subatómicas como los quarks o los neutrinos, o explorar galaxias cuyas imágenes nos llegan años luz después de que la luz haya salido de ellas, e incluso materia oscura inaccesible a nuestros sentidos. Cuando obtenemos nuestra imagen del mundo de los datos de un computador, la observación se torna indirecta. ¿Se entiende, no? Hay una distinción entre la observación directa, yo mirando a la cebra en su hábitat natural,
y otra entre la percepción de, digamos, lo que yo miro es una pantalla que mira a su vez a la cebra en su hábitat natural. ¿Por qué habré elegido la cebra, no? Y no un animal un poco más marketinero, un león, un elefante, que es uno de mis favoritos. Raro. Lo que vemos y oímos, el punto de partida para la observación, se desarrolla y reviste de lo que sabemos, como en nuestros mapas del mundo. Paradójicamente, quiero decir, no, ya lo que vemos y oímos está todavía más mediatizado, por eso que sabemos sobre lo que vemos y oímos. Y por lo que también nos está diciendo la película o el documental sobre las cebras en relación a eso. ¿Se entiende? Cada vez hay, si se quiere, más grados de mediación entre la cosa y la percepción sensorial. Paradójicamente, pese a su inmenso poder para extender nuestras observaciones, la tecnología también puede obstruirlas. Las representaciones tecnológicas del mundo pueden cegarnos ante el mundo real que nos rodea. Se cuenta el caso de una mujer que en París, obsesionada con su dispositivo móvil, que tenía internet, teléfono y un sistema de posicionamiento global, no podía encontrar lo que buscaba y le preguntó a un transeúnte dónde estaba el Arco de Triunfo. Su interlocutor, saben lo que es el Arco de Triunfo, ¿no? Ese monumento. Su interlocutor le respondió gentilmente que levantara la mirada. El gigantesco monumento, rodeado de un inmenso círculo de tránsito, estaba justo frente a ella. La tecnología puede ser responsable de gran parte de la sobrecarga sensorial que nuestros cerebros bloquean para protegernos. Bombardeados por imágenes deslumbrantes, tránsito ruidoso y el martilleo de la música digital, los habitantes de las ciudades inconscientemente filtran una gran proporción de sus percepciones sensoriales. Dijimos, si no, nos volveríamos locos, ¿no es cierto? Con tanta información sensorial disponible tecnológicamente, no solo enfrentamos una sobrecarga sensorial, sino también de información. A veces también enfrentamos dilemas con respecto al conocimiento que obtenemos. Con solo tocar un botón podemos ver manifestantes de ciudades lejanas heridos en las calles por militares, filas de hambrientos esperando raciones de comidas en campamentos de refugiados y tierras resquebrajadas por la sequía. La percepción sensorial como forma de conocimiento ampliada por la tecnología nos pone en contacto con un mundo complejo y a menudo perturbador. ¿Cómo manejar ese conocimiento? ¿Qué responsabilidades conlleva? Por el momento te dejaremos con estas preguntas de conocimiento. Bien, este es interesante también a pensar, ¿no? Quiero decir, en esta especie de bombardeo de información a la que nos someten las nuevas tecnologías. Ojo, acá nuevas tecnologías hablamos desde la televisión en adelante, ¿no? Piensen que en realidad eso que para ustedes es tan lejano en el tiempo, es en realidad un invento terriblemente nuevo para la humanidad, ¿sí? O sea, mis papás no tenían televisor cuando eran chicos, ¿sí? Tuvieron televisor de grandes. Y era todo un evento social, quiero decir, así de raro era. En medio de es la perturbación, la modificación de nuestra forma de conocer el mundo, todavía está en proceso en relación a eso, ¿sí? Sobre todo con los cambios tan fenomenales que han producido las tecnologías más recientes, ¿no? Y eso conlleva una serie de preguntas que son del corte de lo filosófico. También cuál es nuestra responsabilidad frente a eso que vemos y cómo son las reacciones emocionales en relación a eso, ¿sí? Esto que dice acá, bueno, también en ver a los heridos de una guerra en vivo y en directo, ¿no? Ver la primera guerra que se transmitió televisiva, que fue la guerra de Kuwait. Yo me acuerdo porque era muy pequeña y me acuerdo del shock, ¿no? De estar viendo en tiempo real las bombas cayendo. ¿Qué genera en el sujeto? ¿Genera la supuesta, ¿no? La tan mentada concientización o genera cierto efecto anestésico? No hay una respuesta para esto porque aparte hay tantas reacciones como sujetos, pero quiero decir, son preguntas que hace muy poco la humanidad no se hacía, hace 70 años, que es la vida de una persona nada más, la humanidad no se hacía, ¿sí? Y que me parecen extraordinarias y formidables. ¿Cuáles son los efectos que produce esa mediatización de la percepción sensorial? Y sin ir a cuestiones tan lóbregas, tan oscuras, ¿se modifica nuestra percepción de qué es lo que conocemos en relación a eso? Les hago una pregunta, ¿no?
Yo estuve caminando con el Google Street, el Street View, perdón, no me acordaba, cómo se llamaba, por las calles de París, ¿sí? Pongamos por caso, ya que usaron el ejemplo del Arco de Triunfo. Estuve caminando por las calles de París, recorrí palmo a palmo los lugares más emblemáticos de la ciudad. Yo, ¿conozco París? ¿Conozco esa ciudad? Quiero decir, ¿en qué radica el hecho de conocer, en este caso, un espacio? ¿No? ¿En qué radica el hecho de conocer una cebra? Para seguir con el mismo ejemplo, ¿sí? Siempre les cuento lo mismo. Bueno, yo vengo del palo de letras, así que en general mis ejemplos suelen venir del palo de las letras, sabrán entender. Me gusta mucho la historia de la ciencia, pero y estudié historia también, pero mis ejemplos suelen venir de ahí. Sarmiento, el padre del aula, Sarmiento inmortal, Sarmiento solía escribir mucho, ¿no? Escribía casi como una forma de conocer sobre los espacios. Había leído de forma voraz y casi de manera autodidacta un montón de libros, todos los que encontró disponibles sobre distintos lugares del mundo. Y después conoció esos distintos lugares del mundo. Conoció en el sentido de, ahí, perdón, lo usé yo de manera equívoca el término. Fue a esos lugares del mundo, ¿sí? Fue a Marruecos, por ejemplo. Marruecos era un lugar, era como decir Marte para el siglo XIX argentino, prácticamente así de exótico era. Fue efectivamente a Marruecos. ¿Qué es lo que dice Marruecos? ¿Qué es lo que dice Sarmiento en Marruecos? Empieza a decir, bueno, esto es exactamente como yo ya sabía que era, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que hace? Pongo el caso de Marruecos, pero también podría poner los cuadernos sobre Estados Unidos, ¿no? De los viajes sobre Estados Unidos que escribió y demás. Lo que él hace es progresivamente una constatación, digamos, ¿sí? Va constatando en los distintos paisajes eso que él ya sabía. Porque para él, conocer Marruecos era haber leído sobre Marruecos, ¿sí? Haber leído enormemente sobre Marruecos. Entonces él Marruecos ya lo conocía. Lo que hace cuando va es constatar que eso que él ya sabía existía en la realidad. Se entiende la distinción. Yo hoy no diría que por estar en el Google, en el Street View, conozca París. Sin embargo, para Sarmiento, y no porque Sarmiento fuese un loco de mente, ¿no? Que además probablemente algo de eso hay. No, mentira. Quiero decir, para la generación de Sarmiento, el conocimiento, no necesariamente el conocimiento de un espacio, pongo el espacio, pero podría hacerlo extensivo a otras áreas, no dependía exclusivamente de la percepción sensorial. Y no dependía, y acá viene todavía como un salto, todavía un poco más allá, no dependía exclusivamente de la experiencia, ¿sí? No hace falta haber vivido la experiencia de Marruecos, ¿sí? Lo que hacía falta era haber, en este caso, leído sobre Marruecos. O quizás tendríamos que cambiar los términos. Y para Sarmiento y para toda una generación, y más de una generación, quizás en Borges, por ejemplo, que vivió casi un siglo después, también sea un poco así. La experiencia es la lectura. ¿Se entiende? Ya... esa es la experiencia, no es la experiencia física de haber estado en un lugar, sino la experiencia es la experiencia de la lectura. ¿Sí? ¿Bien? ¿Me fui un poco por las ramas? No, pero es para que vean también cómo se abre el juego en virtud de lo que vamos diciendo, ¿sí? Cómo van apareciendo otras cuestiones para matizar. Entonces, por un lado, una de las formas de superar esa limitación es mediante el uso de la tecnología, con estos matices de los que hablábamos antes, que todavía no podemos terminar de entender cuál va a ser el alcance de eso. Segundo grupo de respuestas, pensar de manera crítica, ¿sí? No obstante, los desarrollos tecnológicos para ampliar la observación no vencen nuestras limitaciones. Por ejemplo, ¿no vencen? Decía arriba, sí. Estoy muy mal de la vista, chicos, disculpen. Por ejemplo, la capacidad de procesar y comprender lo que nos dice nuestra percepción sensorial. Para superar las limitaciones de nuestra mente, debemos buscar otros remedios. Debemos aumentar la conciencia de nuestras debilidades y tratar de pensar de manera crítica para estar en guardia ante ellas.
Un mayor conocimiento del funcionamiento de nuestros sentidos puede ayudarnos a usarlos mejor y a su vez a obtener más conocimiento. Entonces, lo primero es poner en cuestión eso que nosotros recibimos como información inobjetable mediante el uso de nuestros sentidos, ¿sí? Conocer mejor cómo conocemos mediante nuestros sentidos nos va a hacer mejores usuarios de ese conocimiento, ¿sí? Primera, entonces, consejo en relación a esto, ¿sí? No quiero que se pierdan, ¿no? Estamos pensando en cómo superar las limitaciones de la percepción sensorial. El primer grupo de respuestas que dimos es mediante el uso de la tecnología. El segundo grupo de respuestas tiene que ver mediante el pensamiento crítico. Adentro de eso, prestar atención. Como sabemos que nuestros sentidos no absorben y almacenan simplemente el mundo, podemos tratar de usarlos con atención. Podemos entrenarnos en cierta medida para ser más observadores y curiosos respecto de lo que sucede a nuestro alrededor. Un buen ejercicio para desarrollar un ojo observador es algo que suelen hacer los estudiantes de arte: dibujar exactamente lo que ven. Así entrenar su poder de observación al mismo tiempo que su habilidad de dibujo. Es cierto que esa actividad puede no ser transformadora, pero ayuda a desarrollar tendencias para observar mejor. Entonces, primer grupo de respuestas respecto de esto: prestar atención. Entrenar, por ejemplo, la mirada, para poder prestar atención a todos los elementos, ¿sí? Seguramente ahora, si estuviéramos en clase, haríamos un ejercicio al respecto de eso, pero me interesa que piensen, ¿no? En relación a eso. Hay un escritor, vieron que siempre los ejemplos que doy son de literatura, un escritor que se llamaba Georges Perec, francés, y que Georges Perec escribió todo un libro que se llama Tentativas de agotar un espacio parisino. Un tipo se sentó, es por supuesto un libro muy experimental, se sentó en un bar todos los días durante, no me acuerdo ahora, 6 meses. Y anotó, o procuró, o intentó, mejor dicho, anotar exactamente todo lo que veía, ¿sí? Lo que veía adentro del bar, lo que veía en la calle, ¿sí? Primera conclusión, digamos, que uno puede sacar es que aún en esa voluntad de agotar un espacio parisino, había un ejercicio profundo, intenso de recorte. Y en la narratividad, esto es, en la forma de contarlo, había una segunda, de última, separación del objeto en sí, que tenía que ver con esto de darle un sentido a eso que vemos, interpretar eso que vemos, ¿no? Sigo. Otra opción: tratar de escuchar más en clase, reconocer las hierbas y especias de una comida o registrar las respuestas de la gente que te rodea. El solo hecho de sintonizar así puede ayudar a desarrollar hábitos de atención. Pero, considerando todas las dificultades que hemos planteado respecto de la vista y la atención, el hecho de prestar atención conscientemente no nos convierte en testigos confiables. Quizá el paso más importante que podemos dar para usar la percepción sensorial como forma de conocimiento es reconocer su falibilidad, o sea, reconocer el hecho de que falla, y considerar que las conclusiones basadas en ella no son totalmente fiables. Cuando nuestras conclusiones importan, debemos dudar de nuestra percepción sensorial y verificarla. El año pasado, a la jornada de TOC, llevaron a un neurocientífico que se llama Stanislav Bachrach. Entre nosotros, bastante insoportable. Sí, muy pedante, y además decía cosas que pensaba que eran como revolucionarias y eran bastante reaccionarias. Pero bueno, amén de eso, algunos de los ejemplos que dio sobre su práctica científica resultaban sumamente interesantes. Él contaba que en determinada oportunidad tenía que contar por microscopio la cantidad de células verdes que había. Dice, él quería que para que su experimento funcionase, contar más de 30. Dice, se pone a contar y se da cuenta que sí, tenía 31. Alegría enorme. Vuelve a contar, sí, también, seguía viendo 31. ¿Y qué piensa? ¿No será mi voluntad de querer ver más de 30 la que está haciendo que ahí adentro haya más de 30? Entonces, ¿qué hizo? Llamó, era muy tarde a la noche, llamó al tipo que estaba limpiando en el laboratorio vecino y le dijo, vení, ¿podés contar vos estas células? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo él? No es que los deje sin el final, no contó si había más de 30 o no. ¿Qué es lo que hizo él? Reconoció la falibilidad de su percepción sensorial, en la enorme maleabilidad frente al hecho de cómo colisionaba con su expectativa, y lo que hizo fue verificarla con la mirada de un otro que en este momento podemos considerar como una especie
lo que llamaríamos el grupo testigo, ¿no? Alguien que no tiene esas expectativas puestas sobre las células verdes para verificar que eso efectivamente fuese así, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que hizo fue pensar de manera crítica cómo y reconocer la falibilidad de su percepción. Segundo, entonces, segunda posibilidad. La segunda posibilidad tiene que ver con suspender las expectativas. La primera era prestar atención. Suspender las expectativas. Para observar con mayor plenitud y precisión, podemos intentar suspender nuestras expectativas para ver qué es lo que realmente hay y no lo que esperamos ver. Al hacerlo, suspender nuestras expectativas es bajar qué es lo que esperamos ver sobre determinada cosa, cuántas células verdes esperamos contar en el telescopio. A veces se puede suspender las expectativas, a veces no, ¿sí? Digo, si es el trabajo que venís haciendo durante todo un año, suspender las expectativas no va a ser una posibilidad demasiado realista. Al hacerlo, luchamos contra nuestras propias tendencias que generalmente nos resultan útiles. Después de todo, las intuiciones sobre lo que probablemente hay o sobre lo que podría pasar dentro de un momento pueden guiarnos con seguridad. Se me fue la página. Momento. Pueden guiarnos con seguridad en zonas de peligro y permitirnos tener reacciones rápidas en una emergencia. Además, nuestras intuiciones suelen fundarse en la experiencia. Pero si queremos observar con precisión lo que reciben nuestros sentidos, debemos ser conscientes de la influencia obstructiva de las expectativas. Se cuentan historias notables sobre cómo las expectativas interfieren en la observación. Un grupo de estudiantes de medicina, por ejemplo, estaba aprendiendo a detectar signos de problemas cardíacos. El instructor les pidió que escucharan con atención los sonidos de apertura y cierre de la válvula coronaria de un paciente y les dio estetoscopios. Todos apoyaron sus estetoscopios en el pecho del paciente, escucharon atentamente y dijeron haber oído los sonidos característicos. ¿Los habían oído? El instructor abrió uno de los estetoscopios y mostró lo que había dentro. Algodón. Ninguno funcionaba. Los estudiantes no podían haber oído nada. La lección no tenía que ver con el corazón, sino con la observación fidedigna y con no imaginar que oían lo que esperaban oír. También con no dejarse influir por lo que pensaban que había oído el resto del grupo y por lo que esperaba el instructor. La historia puede resultar conocida para cualquier alumno en un laboratorio donde tiene considerable ayuda del saber por adelantado qué resultados se esperan, ¿no? Donde uno ya espera que cuando uno hace un experimento guiado por un docente, en general sabe qué es lo que ese experimento debe conducir y entonces la expectativa sobre eso está puesta en relación a un resultado único, ¿sí? Ustedes imaginen qué problema sería eso en la ciencia ordinaria, ¿sí? Si ahora, por ejemplo, alguien que está esperando encontrar el resultado de la vacuna de coronavirus no suspendiera sus propias expectativas en relación a eso, ¿sí? Esperen que me perdí acá. Acá. La historia puede resultar del laboratorio donde tiene considerable ayuda del saber por adelantado qué resultados se esperan. También puede sonar familiar para quien conozca la historia del traje nuevo del emperador, ¿sí? El famoso cuento clásico de los niños donde el emperador aparece desnudo y dice tener un gran traje. Suele relatarse algo similar sobre Cristóbal Colón, que partió de España en 1492 y esperaba encontrarse con monstruos humanoides que vivían más allá del mundo conocido. Los nativos americanos que encontró no se ajustaban a sus expectativas y por ello dedicó considerable atención a su apariencia física en los registros de viaje. Así y todo, Colón persistió en sus indagaciones sobre humanoides e hizo anotaciones que parecían ajustarse a sus ideas. Descripciones de seres humanos con cola, por ejemplo. Cita: estas patrañas a las que el descubridor prestó atención y la manera en que él las interpretó reflejan tanto sus expectativas como sus deseos. La deficiente comunicación entre Colón y los indios le condujo a considerables desviaciones a la hora de traducir lo que le contaban los indígenas a su propio esquema conceptual. Al escuchar historias de monstruos e incluso buscarlas, Colón no obraba de manera particularmente tonta, solo respondía a las ciencias de su cultura y de su época. La tendencia a percibir lo que esperamos percibir se conoce como sesgo confirmatorio. Después vamos a ver una serie de sesgos. Este es probablemente el más importante de todos, ¿sí? El sesgo confirmatorio. Vemos lo que esperamos ver, ¿sí? Lo que queremos es confirmar lo que ya sabemos. Eso, en nuestra vida cotidiana, es un problema,
¿sí? Nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo. ¿Cuántas veces, cuántas equivocaciones se han cometido en las relaciones entre las personas porque uno ve, cree ver en el otro lo que en realidad quiere ver en el otro, ¿sí? De ahí las idealizaciones, ¿no? Cada uno, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de generalidades, ¿sí? El sesgo confirmatorio en la ciencia es un problemón, ¿sí? Es contar 31 células verdes cuando no las hay. Opera de dos modos recíprocos. Vemos lo que confirma nuestras expectativas y no vemos lo que se opone a ellas. Esto último es especialmente peligroso en cuestiones de prejuicio. Cita, inmigrantes agresivos, mujeres demasiado emotivas, etc. En la vida diaria, la gente puede verse influida por sus propios prejuicios, como el racismo, el sexismo, la homofobia y el clasismo. El sesgo confirmatorio también influye en la investigación. Incluso cuando los científicos tratan de mantener la mente abierta y observar con neutralidad, pueden verse influidos por las teorías en vigencia. Si vuelves a pensar en el control de la coherencia del capítulo 3, que nosotros no leímos, reconocerás que el sesgo confirmatorio puede debilitar su eficacia. Evaluamos la plausibilidad, que el hecho de que sea posible, de una afirmación de conocimiento por la forma en que se ajusta al resto de las afirmaciones que aceptamos. Pero, ¿y si tendemos a reforzar nuestras propias creencias al ver fundamentalmente lo que ya esperamos? Tercer, entonces, posibilidad, o sea, ya vimos, ¿no? Prestar más atención, evitar suspender nuestras expectativas respecto de algo, evitar los sesgos confirmatorios, por ejemplo. Y ahora vamos al tercer grupo de respuestas, que es separar la observación de la interpretación. Suerte con eso. Suspender las expectativas puede ser algo extremadamente difícil, pero separar la observación de la interpretación es aún más difícil. Como decíamos, nuestros sentidos son interpretativos. Sentimos e interpretamos en un instante. Poder hacerlo nos hace buenos observadores. Hasta cierto punto. Junto con esa comprensión rápida viene el potencial para muchas interpretaciones equivocadas. Imagina esta escena. 3 hombres de negocios discuten un trato mientras caminan por la calle. Resueltamente, un hombre de aspecto deshonesto merodea a la puerta de una tienda. Una pareja enojada se detiene en la esquina discutiendo a gritos. Una mujer rica lleva a su perrito con una correa larga. Pero, ¿cómo sabemos que son hombres de negocios y que caminan resueltamente? ¿Qué nos hace pensar que el hombre frente a la tienda tiene aspecto deshonesto? ¿Está merodeando o solo está ahí parado? ¿Sabemos si el hombre y la mujer de la esquina son una pareja? ¿O si están enojados? ¿Sabemos si la mujer es rica o si el perro es de ella? Para ayudarte a desarrollar un sentido crítico de tus propias interpretaciones, ejercítate diferenciando entre observaciones, lo que reciben nuestros sentidos, inferencias, lo que creemos que las observaciones implican, y los juicios de valor. ¿Cómo evaluamos subjetivamente? Observaciones, inferencias, juicios de valor. 3 cosas diferentes, ¿sí? Normalmente los recibimos como un todo, sin embargo, es conveniente desagregarlos, separarlos. Observación, acá te dan el ejemplo, ¿no? De cómo hacer esa separación. Obvio, chicos, esto no es que es algo que ustedes tengan que hacer permanentemente en la vida cotidiana, porque nos volveríamos locos, porque, insisto, todos estos son como atajos que toma nuestro cerebro para no tener que pensar demasiado. Otra de las grandes enseñanzas de esta materia, en general, buena parte de las cosas que hacemos en la vida las hacemos para no tener que pensar demasiado, ¿sí? Digo, lo que es interesante como ejercicio es tratar de hacer esta separación en nuestra vida cotidiana, algunas veces, incluso por día, para tratar de observar hasta qué punto nos vienen como un tándem, ¿no? Nos vienen como una unidad estas 3 cosas. De la escena anterior, observación. Un hombre y una mujer hablan en una esquina a un volumen más alto de lo que te parece usual para ese lugar. Agitan las manos y hacen muchas expresiones faciales. Inferencia. Están enojados. Son una pareja discutiendo. Juicio de valor. Están dando el espectáculo al pelear en la calle. El espectáculo es... No sé si acá lo usamos tanto como con un valor peyorativo, ¿no? Lo que quiere acá es decir, están haciendo un escándalo. Están dando el espectáculo al pelear en la calle. Deberían resolver sus problemas, sus diferencias en privado. Estas distinciones ayudan a poner en evidencia las interpretaciones ocultas.
Es posible que el observador sea británico o asiático, pues su voz y sus gestos suelen ser contenidos, y que el hombre y la mujer sean españoles o italianos, cuyas voces y gestos suelen ser más expresivos. El hecho de que vea que gesticulan mucho, ¿no tiene que ver más con el observador que con lo observado? Quizá ni siquiera están peleando. ¿Cambia entonces el juicio de valor sobre su conducta? Luego, realiza una actividad para tratar de superar algunos de los obstáculos de los juicios de valor que ya hayas elaborado. Por ejemplo, ¿hay algún tipo de música que estés convencido de que no te gusta, pero que rara vez has oído, como ópera, jazz o música tradicional de otras partes del mundo? ¿Por qué no hablas con alguien a quien realmente le guste esa música que tú rechazas y le pides que te aconseje cómo escucharla de un modo más receptivo? Aprender más sobre la música u otros productos de la creatividad y la cultura puede ayudarte a superar el reflejo común de juzgar y posiblemente rechazar antes de escuchar y aprender. Quizás yo tenga que hacerlo y escuchar con ese espíritu reggaetón, por ejemplo, ¿sí? Antes de escuchar y aprender. De hecho, lo mejor para contrarrestar la fusión de la observación con los juicios de valor de una manera que obstruye el conocimiento es, paradójicamente, más conocimiento. Hermoso, ¿no? La idea esta. Una de las formas de superar la identidad que planteamos entre la observación, las inferencias y los juicios de valor suele ser en realidad obtener más conocimiento sobre la cosa. El conocimiento que orienta la interpretación suele obtenerse interculturalmente, luego de una primera etapa total de confusión. Cualquiera que haya viajado mucho tendrá anécdotas de problemas para interpretar correctamente. Concluiremos estos comentarios con la breve historia de la señora Ngo y la escalera. La señora Ngo, procedente de Camerún, estaba estudiando en una universidad holandesa. Al terminar una reunión, el profesor que la estaba entrevistando la acompañó hasta la puerta de su oficina. Ella se dirigió al largo camino de salida del edificio, pero el profesor le señaló una escalera que ofrecía un atajo. «Pensaba que era para el personal docente», exclamó ella. Esto sorprendió mucho al profesor holandés, porque en las universidades holandesas no hay escaleras especiales para el personal docente. Así que le preguntó qué le había hecho pensar tal cosa, y ella contestó que había visto a un miembro del personal usarla. Evidentemente, la señora Ngo estaba prestando atención a la forma de actuar de la gente para asegurarse de actuar de la manera correcta en el nuevo contexto. Sus interpretaciones se basaban en sus supuestos culturales. ¿Recuerdas las características culturales generales que presentamos en el capítulo 1 con la identificación de Hofstede de la distancia de poder, el grado de inequidad y jerarquía que se espera y acepta en una sociedad? Piensa en términos de distancia de poder e identidad, individualista o colectivista. Cita. La señora Ngo viene de un país de cultura colectivista, en el que los derechos y privilegios varían según el grupo, y el profesor pertenece a una cultura individualista, en la que se supone que todos tienen los mismos derechos. Además, la señora Ngo viene de una cultura con gran distancia de poder, y la universidad está en un país de poca distancia de poder, los Países Bajos. Esta combinación de circunstancias la llevó a pensar que no debía usar la escalera reservada a personas de estatus más alto, el personal de la universidad. La señora Ngo observa que un miembro del personal docente de la universidad usa la escalera y rápidamente infiere que sería inadecuado que ella la usara. Es fácil imaginar una situación inversa, en la que un holandés ofenda inocentemente a alguien al ver que la gente va por la escalera, pero no ver la jerarquía implícita y usarla él también. Y sí, claro, el ejemplo hubiese sido más evidente si lo ponemos al revés, ¿no? Va el holandés a la escalera en Camerún, a la universidad en Camerún, sube cualquier escalera y alguien lo mira y le dice, bueno, te desubicaste, esta escalera claramente no es para los sujetos de tu jerarquía, ¿sí? Último, entonces, apartado, para tratar de superar las limitaciones de nuestra percepción sensorial. Verifica tus propias observaciones. Una última forma de intentar aplicar el pensamiento crítico a nuestras percepciones sensoriales es verificar lo que pensamos, vemos, oímos o sentimos. Hacerlo implica todas las otras formas que ya hemos considerado. Prestar atención, intentar suspender las expectativas y separar la observación de la inferencia y el juicio de valor. Después de todo, cuando observamos algo y sacamos conclusiones, es difícil verificar lo que sentíamos antes, sin que se interpongan las interpretaciones previas. Nuestros ojos pueden estar bien abiertos, pero nuestra mente no. Si logramos esa apertura, la observación reiterada nos dará una base mucho mejor para cualquier conclusión a la que podamos llegar.
Nuestras experiencias previas con personas, organizaciones o procesos de comunicación extendidas a lo largo de meses y años pueden dar a nuestras percepciones sensoriales que justifiquen nuestras generalizaciones, nuestras inferencias y juicios de valor, e incluso nuestras predicciones sobre cómo pueden actuar en el futuro. Hay buenas razones para que los empleadores quieran contratar o consultar a personas con experiencia, que hayan desarrollado una comprensión a través de la participación y observación en el tiempo. En áreas de conocimiento que dependen de la observación, como las ciencias humanas y las naturales, la observación reiterada es requisito para la credibilidad. Es necesario observar reiteradamente un mismo fenómeno para poder dar cuenta, para poder analizarlo desde la perspectiva de las ciencias. Los investigadores que trabajan en laboratorios repiten los experimentos para reducir o eliminar errores, y los que hacen trabajo de campo buscan hechos o conductas similares, a menudo a lo largo del tiempo, como posibilidades adicionales para obtener información. Este reconocimiento de las muchas posibilidades de error de nuestras percepciones sensoriales e interpretaciones es un gran motivo para el desarrollo de la metodología de las ciencias. No se trata solo de un científico que repite un experimento y razona sobre él para llegar a conclusiones, sino de toda una comunidad de científicos pares que comprueban observaciones y corrigen errores. El conocimiento personal, recuerden, ¿no es cierto? Nosotros siempre que pensamos en términos de científico, de pensamiento científico, de elaboración de pensamiento científico, tenemos que pensar en términos de comunidad, ¿sí? Una comunidad global, ¿sí? El conocimiento personal, quiero decir, fíjense en el caso del COVID, ¿no? En China, en enero, alguien descubre el genoma del virus, ¿sí? ¿Qué hace? Lo pone a disposición del mundo, lo publica en una revista científica de divulgación, creo que Science. Lo publica, ¿para qué? Para que el resto, yo voy a seguir trabajando, dice el tipo, para llegar a la vacuna o llegar a test más veloces o a producir test en serie. Pero publico esto para que esto funcione como base para todos, ¿sí? Para que el resto no tengan que llegar a la misma información que yo. ¿Se entiende? Así funciona como la comunidad internacional científica. Cuando funciona bien, ¿sí? Cuando no hay en el medio tramas de corrupción y tensiones. Pero digamos, idealmente funciona de esta manera, ¿sí? El tipo publica el genoma del virus para que acá, los que estaban trabajando en ese momento en test de detección de dengue, se pongan a trabajar en test de detección, en vez de ponerse a trabajar en cómo sacar el genoma del virus, se ponen a trabajar directamente sobre la producción del test, ¿sí? Además hay otros que trabajan sobre la detección de la particularidad del genoma del virus que llegó acá, ¿sí? Pero lo cierto es que hay una base, hay un techo de información que todos comparten, para no tener que recorrer el mismo camino. Si no, sería insoportable, ¿no? Si no sería, y además sería muy lento el avance de la ciencia. Gracias a la idea de comunidad científica, ¿sí? Que se verifica mutuamente, es que podemos pensar en un avance de la ciencia muy dinámico, ¿sí? Insisto, en condiciones ideales, ¿no? En general eso está muy, muy, muy plagado de intereses personales, egos y dinero, ¿no? Que en general suele corromperlo todo. Pero en condiciones ideales, así es la manera en la que funciona. Creo que ya lo habíamos hablado originalmente y vamos a volver una y otra vez sobre esto. El conocimiento personal aportado a un grupo gana fiabilidad por la metodología del conocimiento compartido, ¿no? Fíjense, el conocimiento personal que aporta un grupo gana fiabilidad en la verificación, ¿sí? En la verificación de eso que es también una forma de interpretación de la percepción sensorial. Bueno, ahí vamos a dejar, con esto terminamos. Acá empieza sobre en cómo funciona eso adentro del bachillerato internacional. Si quieren, léanlo, es el último apartadito del texto de este capítulo. Vamos a seguir nosotros la clase que viene, decíamos, con razón. Quería que hicieran, si tienen ganas, es una actividad optativa, elijan alguna de estas formas de superar las limitaciones de la percepción sensorial, desarróllenla brevemente y busquen algún ejemplo de su vida, de una situación de su vida cotidiana, real, o de los ejemplos que fuimos poniendo acá, ¿no? Distintos, quiero decir, ejemplos de otros que les vengan a ustedes al dedillo para pensarlo, ¿sí?
¿Se entiende entonces? Desarrollan alguna de todas estas cosas, una sola, brevemente, un parrafito nada más, y buscan alguna situación de la vida real. ¿Por qué hago hincapié en lo de la situación de la vida real? Porque recuerden que ustedes una de las formas de evaluación que tienen en teoría del conocimiento es la presentación. Y la presentación surge de la situación de la vida real, ¿sí? Hay una situación de la vida real X que a ustedes les hace inferir una serie de preguntas de conocimiento. Y por otro lado, también les hago hacer esto, que empiecen a relacionar con ejemplos propios, porque en la otra forma de evaluación, que es el ensayo que tienen que escribir, también van a tener que ejemplificar con este tipo de situaciones, ¿no? Las situaciones de la vida real. Recuerden que a nosotros nos interesa que ustedes entiendan que teoría del conocimiento no son una serie de conocimientos, conceptos teóricos separados de la vida real y de la práctica cotidiana de nuestras cosas, sino que tienen permanente interacción no solo con el saber, la producción de saber científico formalizada, sino con nuestra cotidianeidad, ¿sí? Con nuestra vida doméstica y cotidiana también, ¿sí? Espero haber sido clara. Bueno, espero que estén muy bien, que se cuiden, las cosas están cada vez peor afuera, si cabe la posibilidad. Me río de los nervios, claramente. Cuídense mucho, cuídense a los que están alrededor, es lo único que podemos hacer en este momento. Y nunca se olviden que esto eventualmente será una anécdota que contaremos, ¿sí? Piensen con perspectiva histórica, esto que nos toca vivir, con distancia histórica sobre los hechos, esto antes de que terminemos de procesarlo, esto que ahora nos parece interminable, lento, será solamente una anécdota en la historia de nuestras vidas que con un poco de suerte serán muy largas y tendrán muchas otras historias más lindas para contar también. Cuídense mucho y nos vemos. Cualquier cosa, como siempre, estoy a disponibilidad de ustedes para las consultas, lo que tengan ganas de contarme.